Este mensaje se titula 678. No hace ninguna referencia a ningún programa de televisión, pero son los relatos de la iglesia primitiva que están escritos en el capítulo 6, en el 7 y en el 8 del libro de los Hechos. 6, 7, 8. ¿Lo encontró? Capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos salteados para ver cómo fueron las primeras cosas. Hablando de las primeras cosas, cómo fueron y cómo debieran ser ahora también. Dice, capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, que había en esos días crecimiento. Había crecimiento, la gente escuchaba la palabra y se convertía y venía a los pies de los apóstoles, de los discípulos, y se reunían y cada vez se iban sumando más y más y más. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que había algunas personas que eran desatendidas dentro del trabajo que se estaba haciendo. Claro, al ser tanta gente, alguna señora por ahí queda un poco colgada en la distribución de los alimentos, de las cosas. La murmuración y la crítica al trabajo, sepa que nunca falta, siempre hay alguno. El tema es cuando esa crítica es constructiva, es para ayudar. Entonces los discípulos, pensando y poniéndose al corriente que esto estaba pasando, que era cierto, que había gente que estaba siendo desatendida, tomaron una decisión y dijeron, dice, los 12 convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre ustedes, a 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué idea tuvieron los discípulos? Dice, bueno, busquemos personas que nos ayuden en la tarea. Busquemos 7. Vamos a empezar con 7. 7 maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí? Gloria a Dios. Un poco desanimado ese grito de júbilo, pero está bien. Corresponde a la hora de la mañana en que estamos, a las 11 de la madrugada. Dice, encarguémosles este trabajo. Y 3 aspectos debieran tener esas personas. Número 1, el buen testimonio. Fundamental, el buen testimonio para aquellos que ejercen el trabajo de servir al Señor. En ese momento eran las mesas, pero usted atiende su grupo de crecimiento. Hay gente que está atendiendo las cosas que están sucediendo en este momento, como por ejemplo la atención de los baños, los sugieres, la gente que está en la seguridad. Vio que a veces pasa ahí auto mal estacionado y porque hay alguien que está ahí afuera, mientras usted está sentado acá, alguien está afuera vigilando, que no se lleven lo que no es suyo. Gracias a Dios por los hermanos que disponen de su tiempo para servir. Bueno, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, sabiduría de Dios, personas entendidas en las tareas que tenían que hacer. Dice, agradó la propuesta, al versículo 5, y a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se agrandaba
más y más, más y más. Esteban, Felipe, Nicolás, Nicanor y algunos más empezaron a servir a las mesas. Pero ¿sabe qué? Eso no le impidió a ninguno de esos 7 predicar el Evangelio. No porque empezaron a atender las tareas de las mesas y repartir los alimentos y estar atentos a las necesidades, no les impidió la vocación que Dios había puesto en sus corazones, que era predicar el Evangelio. Fíjese lo que dice el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales dentro o entre el pueblo. Esteban, el que servía, dice, hacía grandes señales y prodigios. Estaba lleno de poder y lleno de gracia. Marcos capítulo 6, versículo 17 dice, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. A mí, diga, a mí. Estas señales me seguirán, dice Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Querido hermano, nada impide que usted vaya y el poder de Dios se haga manifiesto a través de su vida, orando por los enfermos, sanando a los enfermos, orando para que Dios transforme las vidas. Nada le impide, al contrario, tiene permiso para hacer todo, excepto para pecar. Pero el trabajo suyo es muy importante, el de trabajo de maestro, de coordinador. Pero no se amolde. Como decía recién el pastor, no se quede y no vuelva a las primeras cosas. Dice que Esteban, Felipe y el resto ya estaban, antes que lo llamen a trabajar para eso, ya estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de poder, ya eran sabios, buscaban a Dios. Bueno, y el nuevo trabajo no le impidió que lo siguieran haciendo, al contrario, los potenció aún más. Nada le impide, querido hermano, que usted vaya y ore por los enfermos y predique el Evangelio. Dice, entre el pueblo se metía Esteban. Y así como se metía Esteban, tuvo algunos líos. Porque dice que algunos se levantaron contra él de bronca nomás. Se levantaron, dice que discutían y dice que no podían. No podían contra la palabra que tenía Esteban, con la sabiduría que tenía Esteban. No podían. Y buscaron a 2 o 3 testigos falsos para que hablaran en contra de él. Y los sentenciaron a muerte. Los sentenciaron a muerte. Fíjese capítulo 8. Esto lo relata el capítulo 7. Está toda la que es la defensa de Esteban, todo el discurso que él dice, que él habla, pero sobre el final dice que Esteban vio. Dice, y apedraban a Esteban. ¿Qué hacían? Apedraban a Esteban. ¿Le tiraron alguna piedra a usted? ¿No? ¿Nunca le tiraron una piedra? Bueno, duele. Imagínese si son piedras grandes y usted está indefenso en el suelo. Bueno, esa era la idea, una de las peores muertes. Dice, y apedraban a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras la gente lo apedraba, le tiraba cajotes, él estaba ahí arrodillado y oraba a Dios e invocaba a Dios y decía, Señor, recibí mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso significa que se fue con Dios. El primer mártir, según cuenta la Biblia, Esteban. ¿Quién era Esteban? Un simple muchacho lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, que fue convocado al trabajo del ministerio de los apóstoles. Pero predicaba el Evangelio donde quiera que él estaba, oraba por los enfermos.
echaba fuera demonios, porque el poder de Dios estaba en su vida. Como el poder de Dios está en su vida, querido hermano. No se achique, por el contrario, saque pecho, el Espíritu de Dios está en usted. Busque cada día llenarse de este Espíritu Santo, leyendo la palabra, orando a Dios, teniendo una vida de comunión, congregándose. Llénese del Espíritu Santo de Dios, que Dios lo quiere usar. Dios, querido hermano, te quiere usar como usó Esteban y a esos apóstoles. Decile al que tenés al lado, Dios te quiere usar. Sonreí, que sos el elegido. Esteban no tenía de vergüenza de hablar con ninguno. Perdió su vida por la predicación del Evangelio. Y a veces nosotros no queremos perder una venta por la predicación del Evangelio. Y no nos animamos a poner un cartel en nuestro negocio. No sea cosa que alguno no me compre. Querido hermano, el Señor le provee, el Señor le da. Y aquellos que le son fieles y llenos del Espíritu Santo y proclaman al Señor Jesucristo como Señor, a esos Dios prospera, defiende, pero por sobre todo le espera una vida eterna en el cielo. Así que no tenga miedo, no tenga temor. Versículo 1 del capítulo 8, y ya terminamos. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ahí aparece este personaje extraordinario que Dios usa de tal manera que nos deja muchas enseñanzas en la Biblia. Dice que Saulo consentía en su muerte, pensando Saulo que de esta manera agradaba a Dios. No se ría de mí, yo a veces soy un poco parco. Pero Saulo consentía, estaba de acuerdo con la muerte, creyendo que hacía bien, estaba matando a un siervo de Dios. Creyendo que estaba en lo correcto, quería impedir la obra de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 5, se encuentra este Saulo, este Pablo con Dios, se encuentra con Jesús y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Querido hermano, ojo con a veces consentir algunas cosas donde Dios está actuando. Por querer hacer bien, por pensar que estoy agradando a Dios, estamos tratando de impedir la obra de Dios, pero quédese tranquilo que la obra de Dios no puede impedirse por nada ni nadie. Estas piedras hablarán, dice la Biblia, si usted no habla. Gloria a Dios. Dice que arrancó una gran persecución. En aquel día, termina diciendo el versículo 1, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y fueron todos esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, fíjese la situación, ¿no? Fueron esparcidos, empezaron a escaparse, a huir. Pablo empezó a tomar el mando y empezó a meter a gente en la cárcel y a castigarlos. Y la gente que empezó, lo que hacen muchos, huyen, pero no se escondieron. Una cosa es huir y otra cosa es esconderse. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio de Dios. Entonces Felipe, aquí aparece otro, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cumplimiento exacto de el primer capítulo de Hechos, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, donde estaba ahora Felipe, y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí estamos en lo último de la tierra. Y usted y yo seguimos siendo testigos del poder de Dios y de la obra
Otro maestrito que surgió de esos 7 fue Felipe. Dice que la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que él hacía. Nuevamente, Felipe, lleno del poder de Dios, predicando el Evangelio, orando por los enfermos, y pasaban milagros, pasaban señales. Y muchos, dice, paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fue tal el alboroto que hubo ahí en Samaria, que fíjese lo que relata el versículo 14. Ya se perdió, pero no. 8:14. Empezamos con el 6, el 7 lo pasamos rápido y estamos terminando el 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué significa eso? Le llegó a los líderes, ¿qué cosa? El informe. ¿No estamos hablando recién de los informes? Le llegó el reporte de que estaba pasando algo ahí en Samaria. Y no es como ahora que usted escribe un mail o le quiere un papel y se lo da bien el fin de semana. O le manda un WhatsApp o un audio de 8 o 9 minutos como para... Total, usted dice, si lo escucha en 2, ¿viste? Baja la mitad, así que no se hace problema. Pero le llegaron el informe a los apóstoles. Y dijeron, bueno, vamos a visitar, vamos a ver qué pasa. Porque son buenas noticias. Porque son buenas noticias. No solamente las malas, sino las buenas noticias. Tiene que usted informar también. Y si alguien va a ver, a constatar las buenas noticias, alégrese. A veces piensa que te visita el coordinador, algo hice mal. No, venía el coordinador a mi casa a visitar. ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? No, por el contrario. Estamos unidos, entrelazados, trabajando juntos. Bueno, les llegó un informe. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo de Dios. No solo que lo... Aplauda si quiere. Porque esa era la intención de los apóstoles, ver, pero también orar por ellos, estar ahí. Dice Jesús en Juan capítulo 13, versículo 20, ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a Dios, a quien me envió. Estaban al recibir a esos maestros, a esos que supervisaban la obra, a recibir a esos pastores, estaban recibiendo a Dios también. Y Felipe no sacó pecho y dijo, no, esta es la obra que yo prediqué. No, al contrario, mandó el informe, vengan, oren y que reciban el Espíritu Santo. Termina un episodio hermoso de Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y anda al sur por el camino que desciende a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, funcionario de la reina, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe se acercó, le predicó, y el muchacho, ahí el ministro de Economía de Etiopía, el capo de los tesoros de la reina, se convirtió, fue bautizado y se fue contento de nuevo a su casa. Y Felipe fue arrebatado y llevado por el Espíritu Santo a otro lugar. ¿Qué nos muestra
¿O qué veía que nos muestra estos primeros capítulos de la iglesia primitiva? Número 1, querido hermano, la evangelización, la prédica del evangelio. Se repite en cada capítulo. Después aparece Saulo, que después llamado Pablo, la predicación y predicación y predicación, la predicación del evangelio. No importa las circunstancias, no importa las persecuciones, importa es predicar el evangelio. No solo eso, sino también estaba el Espíritu Santo que guiaba a cada uno y le decía, Felipe, bueno, vos andá acá y quedate acá, que va. Y Felipe va y hizo. Y cuando pasó un carro, el Espíritu Santo lo guió y le dijo, Felipe, ahora andá y habla con él y predicale. El Espíritu Santo siempre guiando a la iglesia. Y esta iglesia que no estaba desconectada de sus líderes, de sus pastores, sino por el contrario, informaba para que estén al tanto. Bueno, esto me hacía acordar, para terminar, ni más ni menos que a la página 29 de nuestro libro amarillo. Ni que me hubiese puesto de acuerdo, ¿no? Dice, en aquel tiempo en que éramos unos pocos miembros, la iglesia fue creciendo y multiplicándose. Y este proceso continuó y continuará, Dios mediante, hasta que Cristo venga. Dice, ahora bien, es necesario que todos nosotros, los miembros de la IEMA, podamos tener un entendimiento completo a la iglesia a la cual pertenecemos, en lo que llamamos la visión. En aquel entonces Dios nos mostró y nos indicó cómo hacerlo y señaló 3 aspectos que deben estar siempre presentes. Número 1, la vocación evangelizadora. La iglesia que Dios quiere es la iglesia que Dios mandó a edificar. Es una iglesia fuerte y enfática, con una enfática vocación evangelizadora. La iglesia es llamada a la predicación del evangelio por todos los medios. Desde el inicio dice, sin recursos pero con mucha fe, ya soñábamos y relata algunas cosas sobre el templo, sobre el canal, sobre el centro de convenciones, la televisión, la radio, el internet, la educación, las misiones. Número 2, la guía del Espíritu Santo. ¿No le parece que es prácticamente sacado ahí de la iglesia primitiva? En segundo lugar, la iglesia entendió que había un pacto, un acuerdo explícito que suscribió aquel pequeño grupo de hermanos que comenzó en la iglesia, que esto debía hacerse en la autoridad y en el poder del Espíritu Santo, porque el evangelio no solo consiste en palabras, sino en poder de Dios. 1 Corintios 4:20. Y el evangelio esencialmente es poder de Dios. Y por último, dice el liderazgo de sus pastores, lo que también suscribimos en este acuerdo santo, que todavía conservamos, que debemos predicar el evangelio con poder y autoridad del Espíritu, sino también liderado por sus pastores. El cuerpo, y relata el cuerpo. El libro amarillo, la Biblia, es su iglesia. Póngase de pie, vamos a orar. Por eso, querido hermano, no se olvide. Tenga presente las primeras cosas. Lo hacía ya la primera iglesia. Lo hacía la iglesia primitiva, de predicar el evangelio, de ser guiados por el Espíritu Santo. Y de estar en plena unión y comunión con sus líderes, con los apóstoles. Querido hermano, hoy también debemos estar de la misma manera. Nada ni nadie le impide que usted vaya y predique el evangelio. Por eso esta última semana que pasó la dedicamos a salir y predicar. Pero sepa que usted cada día debe llenarse del poder de Dios. No descuide su vida devocional diaria, no la descuide. Por el contrario, acérquese a la caldera, estamos aquí cada mañana.
llenándonos del Espíritu Santo de Dios. Y reporte todas las cosas que usted ve y hace a quienes corresponde. Porque de esta manera, articulado de esta manera, Dios bendice, Dios está y Dios quiere que esto explote, que multipliquemos esta casa día tras día, semana tras semana, mes a mes. Como Dios lo hizo desde aquellos primeros días hasta ahora, lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. ¿Con quién? Con usted. Diga conmigo. Conmigo lo va a hacer. Y ahí donde está pueda cerrar sus ojos y tener una oración. ¿Cómo está su vida? ¿Está siguiendo estos primeros pasos? ¿Está teniendo esto en su corazón como una meta, como una carga, la predicación del Evangelio, el orar? Bueno, tal vez estas palabras que se han compartido el día de hoy lo aliente a no aflojar en su vida. Ore al Señor, que el Señor lo llene, que el Señor le dé estrategia, les dé idea. Ore para ser lleno del poder de Dios. Ore para que ese poder de Dios transforme su vida completamente, la vida de los suyos, de su familia, primeramente, pero también de sus vecinos, de su barrio. Sí, Jesús, gracias, Padre. Ore ahí al Señor. Tal vez le tenga que pedir perdón a Dios por sus pecados, por haber aflojado, por haber quedado a un costado. No, dile, Señor, hoy me vuelvo a estas primeras cosas. Señor, hoy me comprometo, Señor, con esta visión que nos has dado, que me has dado como miembro de esta iglesia, Señor. Me comprometo una vez más, Señor. Quiero seguirte. Sí.